Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, espero pues que todos se encuentren bien, todos estén bien de salud y por sus casas también pues todo esté tranquilo. Como pueden ver en pantalla, vamos a desarrollar el tema 35 del curso, donde vamos a hablar, ahora sí, con detalles de los hidrocarburos, ¿no? Compuestos que mencionamos la clase anterior en cuanto pues a propiedades y fórmulas, ¿no? Ahora vamos a ver más detalles sobre ellos, sobre todo en lo que respecta a la nomenclatura, ¿no? Los nombres que van a tener. Bien, vamos a empezar entonces hablando de este primer grupo de compuestos orgánicos que son los más sencillos, pero son los más importantes también porque a partir de ellos se van a obtener los demás, los que son más complejos. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que los compuestos orgánicos están formados por 4 elementos químicos, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Los básicos son estos de acá, los hidrocarburos que solamente tienen 2 elementos. Vamos a ver que cuando estos hidrocarburos se oxidan, van a adherir un elemento más que es el oxígeno, y cuando se nitrogenan van a completar pues la serie de 4 elementos que vendría a ser los más complejos. Entonces, los hidrocarburos, vamos a decir, representan los compuestos orgánicos más sencillos que se conocen, pues se encuentran constituidos solamente por los elementos carbono e hidrógeno. Sus principales fuentes de obtención son el petróleo y el gas natural. Quiere decir que si queremos obtener hidrocarburos hay que sacarlos del petróleo y de las reservas de gas que se conoce como gas natural. Acá en el Perú tenemos pues una reserva enorme en Cusco, en la provincia de Camisea, ¿no? Últimamente se está hablando pues mucho de esto del gas de Camisea. Ahí están pues las reservas de hidrocarburos gaseosos. Los hidrocarburos líquidos y sólidos principalmente se sacan del petróleo. Bien, las cadenas carbonadas de estos hidrocarburos se van a diferenciar por la forma como están enlazados los carbonos en ellas. Vamos a encontrar cadenas carbonadas con solo enlaces simples o que tengan enlaces dobles o triples, y así vamos a tener diferentes tipos de hidrocarburos. La fórmula general de un hidrocarburo se denota de esta manera. Carbono N, hidrógeno, una cantidad que depende del número de carbonos. Solamente hay 2 elementos, ¿eh? Carbono, hidrógeno. Donde N representa el número de átomos de carbono en la cadena, y esta parte de acá me indica la cantidad de hidrógeno, ¿no? Para N átomos de carbono hay el doble de hidrógeno más 2, menos 2D menos 4T, donde D representa el número de enlaces dobles que tenga la cadena carbonada y T representa el número de enlaces triples. Esto para un hidrocarburo que tenga los 3 tipos de enlaces al mismo tiempo, es decir, tenga enlaces simple, doble y triple, ¿no? Aunque nosotros vamos a diferenciar aquellos compuestos que tengan solamente enlaces simples, que tengan un solo enlace doble o un solo enlace triple, por lo que esta fórmula general se va a simplificar en otras más sencillas, como vamos a ver. Tipos de hidrocarburos. En general, jóvenes, los hidrocarburos se clasifican en función al tipo de hibridación de los átomos de carbono en la cadena carbonada. Es decir, se van a clasificar si hay enlaces simples, dobles o triples. En general, los hidrocarburos se clasifican en 2 grandes grupos, que son los hidrocarburos alifáticos, también llamados hidrocarburos grasos, y los hidrocarburos aromáticos, que son hidrocarburos fragantes, porque tienen olores pues característicos. Los grasos o alifáticos son los que se extraen principalmente del petróleo. Pues el petróleo pues tiene aspecto grasoso, ¿no? Aceitoso.
Mientras que los aromáticos son aquellos que se extraen principalmente de los frutos, las flores, o contenido pues en los seres vivos en general. Dentro de los hidrocarburos alifáticos se tienen los hidrocarburos acíclicos, que son hidrocarburos de cadena abierta, y los hidrocarburos cíclicos, que son de cadena cerrada. Nosotros en esta primera parte vamos a ver a los hidrocarburos de cadena abierta, acíclicos, también llamados pues hidrocarburos acíclicos alifáticos, ¿no? Porque pertenecen a la familia de los alifáticos. Vamos a centrarnos principalmente en dos cosas, ¿no? En la formulación y la nomenclatura. O sea, vamos a escribir de forma correcta las fórmulas y vamos a darle el nombre pues característico, ¿no? Aunque también vamos a mencionar una que otra propiedad importante que debamos pues recordar para la solución de los ejercicios. Bien, este joven es una imagen de lo que se puede extraer del petróleo. El petróleo, jóvenes, que se conoce como crude oil en inglés o petróleo crudo, se procesa en las refinerías y de ahí se saca diferentes productos, todos ellos formados por hidrocarburos. Sacamos, por ejemplo, gases como el GLP, gas licuado de petróleo, la nafta, que se utiliza como disolventes en la industria química, la gasolina como combustible de los vehículos motorizados, la parafina o querosene, que se utiliza como combustible de vehículos aéreos como los aviones, o para calefacción, el combustible diésel, que se utiliza, jóvenes, para vehículos pesados como los trenes, barcos, ¿no? Camiones, aceite lubricantes para hacer, por ejemplo, cremas, pomadas, las mismas velas, ¿no? La parafina, y los combustibles residuales sólidos que se utilizan en la industria, así como la materia pues final que se obtiene del petróleo que se saca para producir pues el asfalto de carretera, la brea, ¿no? Que cubre los techos en muchas casas para impermeabilizarlo, hasta el betún, jóvenes, con la cual lustramos nuestros zapatos, se saca del petróleo y están formados por hidrocarburos. Pero para estudiar de manera pues ordenada estos hidrocarburos se deben clasificar. En esta imagen van a ver la clasificación general de los hidrocarburos. Todo lo que se saca del petróleo se puede clasificar de esta forma, ¿no? Dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Dentro de los alifáticos están los acíclicos o de cadena abierta, que es lo que vamos a tratar hoy, los alcanos, alquenos y alquinos, que como pueden ver en esta imagen se diferencian por el tipo de enlace entre carbonos, ¿no? En los alcanos va a haber enlace simple, en los alquenos por lo menos un enlace doble y en los alquinos por lo menos un enlace triple. Este es el primer grupo que vamos a ver. Luego, dentro de los alifáticos vamos a ver también los cíclicos o de cadena cerrada, como los ciclos alcanos, ciclos alquenos y ciclos alquinos, que son similares a los primeros que hemos mencionado, solo que la cadena va a ser cerrada. Y también están los hidrocarburos aromáticos, que se forman a partir de una estructura particular base, que es esto de acá, un ciclo hexagonal con 3 enlaces dobles, que se llama benceno, de la cual se van a originar pues todos los hidrocarburos de estas características llamados aromáticos. Bien, vamos a empezar entonces hablando de los hidrocarburos alifáticos acíclicos, o sea, de cadena abierta. Bien, aquí vamos a tener las tres variedades que han visto en el esquema, ¿no? Los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Sus fórmulas para reconocerlos son así. En los alcanos, para N carbonos, están unidos el doble más 2 de hidrógeno. Por ejemplo, si hay 3 carbonos, los hidrógenos serían pues 6 más 2 serían 8. Esa es la fórmula de un alcano. Los alquenos tienen esta representación carbono N, hidrógeno 2N. Por ejemplo, si la cadena tiene 5 carbonos, los hidrógenos serían 10, el doble. Y los alquinos tienen esta representación
carbono N, hidrógeno 2N menos 2. ¿No? Por ejemplo, para 2 carbonos, los hidrógenos serían el doble, que es 4, menos 2 también sería 2. Carbono 2, hidrógeno 2. Alquino. ¿Por qué esa fórmula, jóvenes? Eso se debe a los tipos de enlace que va a haber en las cadenas carbonadas. Los alcanos tienen más hidrógenos, como pueden ver en su fórmula, porque en la cadena carbonada solamente vamos a encontrar enlaces simples entre carbonos. Todos los carbonos van a ser del tipo sp3. Van a tener solo enlaces simples. Y por esa razón, a estos hidrocarburos alcanos le llaman hidrocarburos saturados, porque ya están llenos todos los espacios con enlaces simples. Son muy estables y se les conoce también como parafinas. En los problemas vamos a utilizar cualquiera de los dos nombres, alcanos o parafinas. En cambio, los alquenos hay menos hidrógenos porque hay por lo menos un enlace doble en la fórmula, o sea, 2 carbonos con hibridización sp2. Los alquenos y los alquinos también empiezan de 2 carbonos en adelante, porque para que haya el enlace doble o triple debe haber como mínimo 2 carbonos, ¿no? No puede haber uno. Los alquenos y los alquinos, por tener enlace doble y triple, son insaturados y son inestables, jóvenes, ¿eh? Comparados pues, con los alcanos. A los alquenos también se le llama olefinas. Recuerden ese nombre, alquenos u olefinas. Mientras que los alquinos debe haber por lo menos un enlace triple, o sea, 2 carbonos sp. sp, de acuerdo a la hibridización que hemos visto en la clase pasada. También son inestables, más inestables de hecho que todos, y son insaturados. Se les llama también hidrocarburos acetilénicos. Acetilénicos. Cada uno de estas variedades tiene un nombre secundario, ¿eh? Alcanos o parafinas, alquenos u olefinas y alquinos o acetilénicos. Ahora, estructuralmente, jóvenes, los alcanos, alquenos y alquinos se diferencian por los tipos de enlace que hay entre carbonos. Y como ya hemos visto en la clase pasada, diferentes fórmulas para escribir a una cadena carbonada, aquí vamos a visualizar esos enlaces en función a la fórmula que escribamos. Los alquenos y alquinos pueden tener más de un enlace doble y triple. Aquí estas fórmulas que estamos dando es para un enlace doble y un enlace triple. Pero estos compuestos pueden tener más de uno a la vez. Inclusive, va a haber compuestos que van a tener al mismo tiempo enlace doble y enlace triple, ¿no? Esos compuestos son especiales, se llaman compuestos eninos o alqueninos, porque tienen pues parte de alqueno y parte de alquino. Y van a tener pues un nombre particular, vamos a ver en su momento. A continuación, vamos a visualizar a los alcanos, alquenos y alquinos con fórmulas, jóvenes, de las que hemos dado la clase pasada. Hemos dado 6 fórmulas para cada compuesto, pero de las cuales utilizamos principalmente 3. La fórmula desarrollada, donde vemos todos los enlaces en conjunto. La fórmula semidesarrollada, donde solamente vemos los enlaces carbono-carbono. La fórmula condensada, donde se agrupan los átomos lo más compacto posible. Y la fórmula esquelética, donde se hace uso de líneas y figuras geométricas, ¿no? Así, por ejemplo, miren, esta es la estructura de un alcano de 4 carbonos. Fíjense, ¿eh? ¿Por qué es alcano? Porque todos los enlaces son simples. Y noten, cumple con la fórmula que está acá. 4 carbonos, los hidrógenos son 10, ¿no? Cuentan 8 arriba y abajo y 2 al costado serían 10, ¿no? Este es un alcano de 4 carbonos. Esta es su fórmula desarrollada. Pero para los problemas normalmente me va a interesar solamente ver estos enlaces. Este enlace de acá, el de acá, el de acá. Por lo tanto, cada carbono se va a asociar con sus respectivos hidrógenos. En fórmula semidesarrollada que sería así. CH3, CH2, CH2, CH3. ¿No? Aquí se han agrupado, ¿eh? Los 3 hidrógenos con este carbono, los 3 hidrógenos con este carbono, CH2, CH2. Esta es la fórmula que más vamos a ver, ¿eh? Fórmula semidesarrollada. Aunque también se puede obviar estas uniones y generar una fórmula así, condensada.
condensada. ¿No? Se eliminó, jóvenes, estas líneas simples, porque se supone que son simples, y se agruparon. Estos dos CH2 se agruparon en una sola representación, como CH2 entre paréntesis 2. Fórmula condensada, ¿sí? Y para simplificar aún más las cosas, utilizamos la fórmula esquelética, ¿no? Donde colocamos los 4 carbonos en forma de zigzag, ¿no? Donde cada línea representa un enlace simple, ¿no? Acá hay un carbono, 2, 3, 4. Cada línea simple es un enlace simple, que está acá. 3 enlaces simples, a 1, 2, 3, acá está. 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? Esta es la representación topológica o esquelética que en algunos casos se va a utilizar. Ahora, debido a la propiedad de autosaturación, que es la propiedad por la cual el carbono forma cadenas, los alcanos jóvenes tienen un tipo de isomería particular llamada isomería de cadena o esqueleto. Significa, jóvenes, que si me dan una cadena carbonada, yo no siempre voy a ponerlo pues en fila, los carbonos. Puedo colocar pues una parte en fila y otra parte que sobresale por encima o por debajo de esa fila, que se conoce como cadenas ramificadas. Por ejemplo, si yo tengo un alcano de 5 carbonos, hay 3 posibilidades, jóvenes, de cómo colocar los 5 carbonos en el plano. Se dice que este alcano de 5 carbonos tiene 3 isómeros. Esto sería así, fíjense en esta imagen. La primera imagen tiene los 5 carbonos en línea, que es la forma normal. 5 carbonos, 12 hidrógenos, ¿sabes? Porque la fórmula es carbono N, hidrógeno el doble más 2. La segunda forma es la misma, solo que se ha colocado 4 carbonos y el quinto se ha colocado arriba, fíjense. Sigue teniendo la misma fórmula, carbono 5, hidrógeno 2. Y la tercera forma sería colocar solo 3 carbonos y los 2 que faltan, porque son 5, colocarlo uno hacia arriba y uno hacia abajo. Son 3 formas posibles para 5 carbonos. Por eso se dice pues que este compuesto de 5 carbonos tiene 3 isómeros, tiene 3 estructuras con la misma fórmula. Y eso va a ser un problema, jóvenes, al momento de nombrar, cuando me digan, ¿cuál es el nombre del carbono 5 hidrógeno 12? ¿No? Del hidrocarburo carbono 5 hidrógeno 12, yo no voy a poder asegurar porque podría ser cualquiera de estas 3. Me deben especificar, me deben dar una estructura determinada para poder darle el nombre. Adelantando, por ejemplo, esto se va a llamar pentano, esto de acá se va a llamar, porque estructuralmente es distinto, va a tener otro nombre, se va a llamar 2-metilbutano, y esto de acá va a ser 2,2-dimetilpropano. ¿No? Los 3 tienen 5 carbonos, tienen la misma fórmula, pero son compuestos distintos porque sus estructuras también lo son. Eso se llama isomería, isomería de cadena, y los alcanos van a presentar este tipo de isomería. O sea, solo cuando hay enlaces simples. ¿Cómo veremos a los alquenos y a los alquinos? En los alquenos debe haber por lo menos un enlace doble. Para un compuesto de 4 carbonos, lo veríamos así, fíjense. Este es un alqueno, miren, de 4 carbonos. Noten que la presencia del enlace doble reduce el número de hidrógenos. Por eso, pues, los alquenos y alquinos tienen menos hidrógenos, ¿no? Ahora la fórmula sería carbono N, que es 4, hidrógeno sería 8. Carbono N, hidrógeno 2N. Esa es su fórmula. Este es un alqueno de 4 carbonos. Así escrito con todos los detalles sería fórmula desarrollada. Pero esto se puede reducir a esta forma, ¿no? Poner aquí CH2, el enlace doble, CH, CH2, CH3. Esta es la fórmula semidesarrollada, que es la que más se va a utilizar. Y se puede también condensar, ¿no? La forma condensada sería eliminando el, y tenemos esta representación. O la fórmula esquelética, que sería así, ¿no? 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, pero con un enlace doble. Una línea doble que es un enlace doble. 4 representaciones para un mismo compuesto. O sea, yo voy a utilizar uno de ellos dependiendo pues de lo que quiera obtener como información.
Ahora, aquí van a notar, jóvenes, que va a haber otro problema en los alquenos y es por la posición del enlace doble. Miren, yo a propósito he puesto el enlace doble acá, pero no necesariamente puede estar acá, puede estar en este lado o puede estar en el centro, ¿no? Entonces, aquí también va a haber pues diferentes estructuras para un mismo compuesto alqueno. Y eso también se llama isomería. Pero a diferencia de la isomería de los alcanos, que tiene que ver con la cadena, aquí la isomería tiene que ver con la posición del enlace doble. Por eso se dice que los alquenos presentan isomería de posición respecto al enlace doble. Por lo que, para indicar el lugar donde se encuentra, se debe enumerar la cadena, ¿no? E indicar la posición del enlace doble. Se debe enumerar siempre por el extremo más cercano a ese enlace doble. Por ejemplo, esto de acá. Este es un alqueno de 4 carbonos, donde el enlace doble está en el primer carbono. Su nombre va a ser, adelantando, porque esto vamos a ver posterior, se va a llamar 1-buteno. Buteno porque tiene 4 carbonos, la terminación eno es porque es un alqueno, y este 1 indica la posición. Pero para 4 carbonos y un enlace doble hay otra posibilidad, jóvenes, que es esto de acá, ¿no? Cuando el enlace doble está en la posición 2, esto se va a llamar 2-buteno. Tienen la misma fórmula, 4 carbonos, hidrógeno 8, pero estructuralmente son distintas por la posición del enlace doble. En los alquenos se va a presentar ese tipo de isomería, por lo tanto hay que tener cuidado. En los alquenos, a partir, jóvenes, de 4 carbonos, hay que enumerar para saber exactamente dónde se encuentra el enlace doble, porque, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese un alqueno de 6 carbonos, se llamaría, esto adelantando, hexeno, hex de 6, hexeno. Pero decir hexeno no es suficiente porque me dice que tiene 6 carbonos y un enlace doble, pero ¿dónde está el enlace doble? ¿En qué posición de la cadena carbonada? Hay que enumerar, por eso, en esta parte, por la isomería de posición. Profesor, ¿qué pasaría si este enlace doble está acá? ¿Sería el 3-buteno? No, ya no, porque si está acá, jóvenes, yo no voy a enumerar pues por este lado, voy a enumerar por este lado, porque la numeración siempre se hace por el extremo más cercano al enlace doble. Entonces, si el enlace doble está acá, yo el número sería carbono 1, se llamaría 1-buteno, sería esto de acá. Solo que le habría volteado en el espacio, ¿no? Habría girado la molécula para que el enlace doble aparezca en la otra posición. Es el mismo compuesto. Es decir, solamente hay 2 posibilidades para el buteno. El 1-buteno y el 2-buteno. Esta es la estructura, miren, de un alquino de 4 carbonos. Aquí está el enlace triple. Noten que la aparición del enlace triple reduce todavía menos los hidrógenos, o sea, hay menos hidrógenos. Recuerden que cada carbono debe tener 4 líneas a su alrededor, porque el carbono es tetravalente, ¿eh? Por eso, este carbono de acá, fíjense, ya tiene sus 4 líneas, por eso no tiene ningún hidrógeno, porque ya está completo. Este carbono tiene 3 líneas y una línea pues completa con el hidrógeno, pero el de acá ya no. Esta es la fórmula desarrollada de un alquino de 4 carbonos. También se puede escribir así, jóvenes, ¿eh? En forma semi-desarrollada, asociando los hidrógenos con cada carbono, CH, enlace triple C, CH2, CH3, en forma condensada, eliminando estas líneas, o en forma topológica sería así, enlace triple. Aquí están los 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. ¿No? 1, 2, 3 y 4. Se puede utilizar cualquiera en su representación. Eso depende, como hemos mencionado, de lo que necesitemos pues saber, ¿no? De este hidrocarbono. Ahora, los alquinos, al igual que los alquenos, también presentan isomería de posición, ¿eh? Para el enlace triple, ¿no? Por ejemplo, esta estructura, que es esta acá, está pues, el enlace triple está acá. Este se va a llamar 1-butino. Vamos a ver que la terminación ino es para los alquinos. Pero hay otra posibilidad cuando el enlace triple esté en el carbono número 2, esto se llamaría 2-butino. Solamente 2 posibilidades para 4 carbonos. O sea, cuando tiene más carbonos hay más posibilidades, más números posibles. Aquí solamente 2. Porque si ustedes trasladan esto acá, sería el 1-butino también. Solamente habría que numerar por el otro lado, ¿no? Eso, jóvenes,
en cuanto pues a las representaciones de los alquenos, alquinos y alcanos. Nomenclatura de hidrocarburos lineales. Aquí vienen los nombres, ¿no? ¿Por qué se le llamó butino, ¿no? O buteno, o butano, ¿no? Vamos a nombrar primero, jóvenes, a los hidrocarburos cuando la cadena carbonada sea lineal, o sea, todos los carbonos estén en fila. En cualquiera de sus variedades, ya sea alcano, alqueno o alquino, para nombrar un hidrocarburo, jóvenes, se utiliza un prefijo o raíz, o sea, una palabrita que va antes del nombre principal, que nos indica el número de carbonos que hay en la cadena carbonada, seguido de un sufijo o terminación que va a depender, jóvenes, del tipo de hidrocarburo. Va a haber una terminación para cada tipo de los tres que hemos mencionado. Los alcanos van a tener la terminación ano, los alquenos la terminación eno y los alquinos la terminación ino. Ano, eno, ino, dependiendo, jóvenes, del hidrocarburo. Esas terminaciones o sea, no son escogidos, jóvenes, hacia al azar, vienen del nombre. Alcano, terminación ano. Alqueno, terminación eno. Alquino, terminación ino. ¿Cómo reconozco entonces cuándo voy a colocar estas terminaciones? Cuando vea pues la cadena, ¿no? Si la cadena tiene solamente enlaces simples, es un alcano, voy a colocar la terminación ano. Si hay un enlace doble, es un alqueno, voy a utilizar la terminación eno. Y si hay enlace triple, es un alquino, voy a utilizar la terminación ino. Pero antes debo saber cuántos carbonos tiene la cadena carbonada para utilizar un prefijo o raíz. En este cuadrito se indican prefijos para las cadenas que tienen de 1 hasta 10 carbonos. Aquí en el lado izquierdo están el número de carbonos de 1 a 10 y los prefijos que se utilizan para nombrarse. Para 1 es met, para 2 es et, para 3 es prop y para 4 es but. Por eso en los ejemplos anteriores vimos pues el buteno, ¿no? Y butino porque tenían 4 carbonos, ¿no? But. Estos son nombres antiguos, jóvenes, que vienen ya de la parte de la minería, ¿no? A partir de 5 en adelante ya son nombres que tienen que ver, jóvenes, con la numeración en inglés. Pent para 5, ex para 6, ep para 7, oc para 8, non para 9, dec para 10. Los primeros 4, si hay que recordarlo, de memoria. Met, et, prop, but. Y a partir de 5 ya lo podemos deducir del número, ¿no? Pent, en inglés, ex, ep, oc, non y dec. Así, por ejemplo, para los alcanos tendríamos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, hectano, octano, nonano y decano, ¿no? Solamente agregamos la terminación ano. Y sus fórmulas serían estos, ¿ah? De acuerdo pues con lo que hemos dado, los alcanos tienen fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2. Por ejemplo, el metano sería carbono 1, hidrógeno el doble, que sería 2, más 2 sería 4. Por eso la fórmula es CH4. Note que en los alquenos y alquinos no hay pues para carbono 1. Ahí hemos dicho que empiezan de 2 carbonos, ¿ah? Los alquenos y alquinos empiezan de 2 carbonos. O sea, no hay meteno ni metino. Ellos empiezan de et, 2. En los alquenos tenemos el eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno, deceno para 10 carbonos. En los alquinos tenemos etino, propino, butino, pentino, hexino, heptino, octino, nonino y decino para de 2 a 10 carbonos. Y sus fórmulas están acá. Las fórmulas de los alquenos son carbono N, hidrógeno el doble. Por ejemplo, para el penteno sería carbono 5, hidrógeno 10. En los alquinos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Por eso para el octino, por ejemplo, sería carbono 8, hidrógeno sería el doble, que es 16, menos 2 serían 14. Estas son las fórmulas que se deducen de aquí. Ahora esto para 10 carbonos, ¿ah? Pero en realidad se puede nombrar a hidrocarburos que tengan más de 10, enormes cantidades, jóvenes, pero a nivel de examen de admisión, que es para lo que ustedes se están preparando, las cadenas carbonadas no son mucho, pues no sobrepasan pues los 10 carbonos, ¿no? A lo más puede llegar a 20, eso es ya demasiado, ¿no? Entonces, por si acaso, pues he colocado esta imagen donde tenemos nombres para alcanos, ¿no? Porque ustedes,
Para alquenos y alquinos solamente le cambian la terminación eno o ino, ¿no? Para más de 10 carbonos, ¿no? Acá están los 10 primeros que hemos indicado. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Para 11 es un decano, 12 es dodecano, tridecano para 13, tetradecano, y decano se repite porque ya estamos por encima de 10, ¿no? Pentadecano para 15, hexadecano para 16, heptadecano 17, octadecano 18, nonadecano 19, eicosano 20, 21, eneicosano, docosano, tricosano, y así va aumentando, joven. Se va repitiendo pues la unidad decimal, ¿no? De, ¿no? Para mayores que 10, cosano para mayores de 20, ¿no? Cuando hay 30, triacontano, acá cuando hay 40, tetracontano, pentacontano, cuando hay 100, hectano, ¿no? Hectano, que no es lo mismo que heptano, ¿no? Para 132, por ejemplo, dotriaconta hectano, ¿no? O sea, ya son nombres complejos que no les vendría pues en el examen de admisión, ¿no? A lo más van a llegar ustedes hasta 18, ¿no? Cuando le pregunten en los exámenes. Más de eso ya no tiene mucho sentido y tampoco tiene utilidad, jóvenes, dentro de la química, porque los hidrocarburos más importantes son los más ligeros, los más pequeños. Pero sí hay que tener cuidado con los alquenos y alquinos, porque ya hemos dicho, jóvenes, en los alquenos y alquinos hay que indicar un número para la posición del enlace doble o el triple. O sea, no basta decir el nombre, ¿no? Hay que indicar pues un número para indicar dónde está el enlace doble o triple. Además, en los alquenos y alquinos puede haber, como hemos mencionado, más de un enlace doble, más de un enlace triple, ¿no? Y cuando hay más de dos, se utiliza prefijos de cantidad. Dieno, si hubiese dos enlaces dobles. Eno es la terminación normal, ¿eh? Pero dieno sería para dos enlaces dobles. Trieno para tres enlaces dobles. Dino, ¿no? Ino es para un enlace triple. Diino sería para dos enlaces triples. Por lo general, la nomenclatura de los lineares es bastante sencillo, jóvenes, y se va a dar de esta manera. Fíjense esta estructura. Miren, este es un alquino. ¿Por qué? Por el enlace triple. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El prefijo para 6 es ex. H-E-X. Ex. Como es un alquino, se va a llamar hexino. Hexino. Sin embargo, ya hemos dicho que hay que indicar un número, ¿no? Para la posición del enlace triple. Acá está. Voy a enumerar por acá. 1, 2, 3. El nombre sería, pues, 3-hexino. O sea, no basta hexino, ¿eh? Hay que indicar un número para la posición del enlace triple. Ahora, eso de acuerdo con las reglas UPAC. Sin embargo, jóvenes, en la actualidad la UPAC se ha modificado. Todavía no se usa 100%, pero se nombra así. Voy a utilizar el prefijo de cantidad, ¿no? Y voy a colocar el número donde se encuentra el enlace triple. Sería X3-ino. Sería así. X, porque hay 6 carbonos, 3-ino. Para que este 3 no quede fuera, ¿no? Porque este 3 al quedar fuera del nombre principal, uno puede pensar que se trata de otra cosa, ¿no? Entonces el nombre es hexino, pero para indicar dónde está el ino, pongo acá el número, pues, ¿no? Este es X3-ino. Si borro esto de acá, sería pues hexino, ¿no? Como es el nombre habitual. Pero el 3 indica para la posición. Ahora, hay más de un hexino, pues este 3-hexino sería solamente un tipo, ¿no? Si movemos el enlace triple a otra posición, tendríamos otro hexino. Por ejemplo, esto acá. Sigue siendo hexino porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Solo que el enlace triple estaría en la posición 1. Se llamaría 1-hexino. O en nombre moderno sería pues ex-1-ino, ¿no? O esto de acá. Fíjense aquí el enlace triple ya no está pues en el 3 ni está en el 1, sino está en el 2. Esto sería el 2-hexino o ex-2-ino. El nombre que se está utilizando en los exámenes ahorita es así, con el número afuera, pero va a cambiar a esto, jóvenes. Posiblemente en el examen que ustedes puedan dar ya se haya modificado. Entonces aquí estamos colocando las dos nomenclaturas UPAC, las dos se usan. Claro que en el examen solamente va a venir uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Bien, eso aquí como observación, ¿ah?
Ese asterisco, entonces, es la forma adicional de nomenclatura, ¿no? Es la forma UPAC actualizada, donde todos los grupos funcionales asociados directamente a la cadena carbonada principal deben indicarse luego de la raíz. Primero va la raíz, que hemos dado, ¿no? Ex, ep, oc, dec, tetradec, o sea, raíz de cantidad, seguido, jóvenes, de un número y las posiciones de los grupos adicionales, ¿no? El enlace doble, el enlace triple u otras cosas que pueda haber en la cadena. Este es un alqueno, fíjense. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeno se llamaría. Octeno. Pero hay que indicar la posición, pues, del enlace doble, ¿no? Enumeramos por el extremo más cercano. 1, 2, 3. Sería 3 octeno. O en nombre actualizado sería oc 3 eno, ¿no? O sea, el eno se ha separado y se le ha puesto un número para indicar su posición. Este es octeno también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero tiene dos enlaces dobles. Sería un dieno, como hemos dicho, dieno, ¿no? Su nombre sería así, 1,5 octadieno. Dieno porque tiene dos enlaces dobles. ¿En qué posición? Posición 1, 2, 3, 4 y 5. Estos números son posiciones, no son carbonos, son posiciones. El nombre actualizado sería así, oc, ¿no? 1,5 dieno, ¿no? Se ha puesto dentro, ¿no? Bien, hidrocarburos eninos. Son hidrocarburos jóvenes que presentan enlace doble y triple en la misma cadena carbonada, por lo que se denomina también alqueninos. Hay muchos jóvenes que los enlaces diferencian a los hidrocarburos. Enlace simple es un alcano, enlace doble es un alqueno, enlace triple es un alquino. Pero ¿qué pasa si hay enlace doble y triple al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama ese hidrocarburo? Se va a llamar enino o alquenino. Químicamente estos compuestos son alquinos. Quiere decir que el enlace triple manda sobre el enlace doble. Para nombrar a los jóvenes voy a utilizar, pues, dos terminaciones. En para el eno e ino para el enlace triple, ¿no? En para el enlace doble, ino para el enlace triple. En ese orden, primero el enlace doble, luego el enlace triple. Con sus numeraciones respectivas, obviamente, ¿no? Así, por ejemplo, en este caso, miren, este es un alquenino, porque tiene enlace doble y también tiene enlace triple. La terminación final va a ser ino, porque es un alquino, esto manda. Y aquí va a haber una terminación eno previa al ino. Pero hay que enumerar. El número sería así: 1, 2, 3, 4. En el 4 está el eno y en el 1 está el ino. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el prefijo es ep. Heptenino se llamaría. Heptenino, porque voy a utilizar la terminación en y la terminación ino. Heptenino. Pero hay que indicar, pues, los lugares, ¿no? El nombre sería así. 4 hepten, porque ahí va el eno. Aquí está 1, 2, 3, 4 hepten y 1 ino. Ahí está el enlace triple. Así sería el nombre. Pero el nombre actualizado no debe haber ningún número fuera, ¿no? Del nombre principal. Se pone así, ¿no? Ep 4 en, porque en el 4 está el eno y el 1 está el ino, porque si ustedes borran este 4 y este 1, que son solamente posiciones, no son carbonos, se leería heptenino, ¿no? Como aquí, heptenino, no solo que había un número fuera, ese número se lo ha puesto acá adentro, ¿no? Para el en, 4 en, 1 ino, heptenino. Este es el nombre de un pack actualizado que les podría venir en los exámenes. Ahora está viniendo así, pues, ¿no? En las prácticas, así. Bien, hidrocarburos ramificados. Los hidrocarburos ramificados jóvenes poseen una cadena carbonada lineal, la cual en su parte media, ¿no? Van a tener radicales o sustituyentes, especies de ramas, ¿no? Que son restos de hidrocarburos más sencillos, o sea, son cadenas carbonadas más pequeñas que se han unido por la parte media a una cadena, pues, más grande, ¿no? Son restos de cadenas carbonadas que han perdido un átomo de hidrógeno para poder unirse a una cadena más grande. Estos hidrocarburos ramificados pueden ser alcanos, si solamente hay enlaces simples, pueden ser alquenos, o alquinos o alqueninos, ¿no? Si hay enlace doble, triple o doble y triple al mismo tiempo.
los radicales o las ramitas, ¿no? Las cadenas pequeñitas, se consideran sustituyentes y se nombran jóvenes adecuándoles la terminación il o hilo. Normalmente vamos a utilizar la terminación il nosotros, IL, terminación il, al nombre del hidrocarburo de la cual proviene. Para las ramitas, solamente las ramitas se van a nombrar con la terminación il. La cadena base, que es la principal, se va a nombrar como alcano, alqueno, alquino o alquenino, ¿no? Que hemos visto como ejemplos hasta esta parte, ¿no? Quiere decir que tenemos, por ejemplo, este alquenino y por acá le pongo una ramita, ¿no? Esta ramita se va a nombrar primero y luego la cadena principal que ya sabemos cómo nombrar, ¿no? Pero esa ramita se va a nombrar con terminación que ya no va a ser ano, eno, ino, sino terminación il o hilo. Para ello debo contar cuántos carbonos tiene esta ramita para saber de qué hidrocarburo provino. Cuando esa ramita, jóvenes, tiene solo enlaces simples, son los radicales más sencillos, se llaman radicales alquilos, porque provienen de los alcanos. Por ejemplo, miren esta ramita. Así van a ver una ramita CH3 con una rayita que va a conectar a una cadena más larga. Este radical, que tiene un carbono, se va a llamar metil. Tiene un carbono porque met es para uno. Metil o metilo, cualquiera de los dos nombres es válido. Nosotros vamos a utilizar el metil. Noten que esto no es una cadena completa. ¿Por qué? Porque tiene una valencia libre, ha perdido ese resto de una cadena que se ha unido a una cadena pues más grande, ¿no? Si tiene dos carbonos, así, fíjense, se va a llamar etil o etilo. Etil lo vamos a llamar nosotros. Aunque se puede escribir así, con los dos carbonos o separados. Separados o unidos, ¿no? Aquí yo lo he unido a los dos carbonos con los 5 hidrógenos y así. Entonces, si ven, jóvenes, una rama de esta forma o una rama de esta forma, que es lo mismo, lo van a llamar etil, porque tiene dos carbonos. Si tiene 3, lo llaman propil. Si tiene 4, lo van a llamar butil, pentil, hexil, heptil, octil, nonil y así. O sea, toda rama se nombra con la terminación il. A diferencia que la cadena principal se va a nombrar con los procedimientos que hemos dado pues hasta acá, ¿no? Esta es la radical propil. Noten que ninguno es una cadena completa, siempre hay un espacio que van a utilizar para unirse a otra cadena. Valencia libre le llaman. Aquí tenemos el butil o butilo, 4 carbonos, ¿no? Recuerden que met es para 1, et para 2, pro para 3, but para 4. Ahora, a partir de 3 carbonos, en los radicales jóvenes, esta valencia libre que va a conectar a la cadena principal no siempre va a estar pues en el extremo, ¿no? Acá está en los extremos. En realidad esta valencia libre lo puede estar por acá también, o por acá, ¿no? Cuando ya no está en el extremo, sino está en una posición media, esa posición se debe nombrar, se debe numerar, ¿no? Hay que numerar para nombrarlos, ¿no? Como acá, por ejemplo, fíjense, miren, ¿no? Esta radical, esta rama, la valencia libre ya no está en los costados, sino está en el medio. En el medio. Entonces, este también es propil porque tiene 3 carbonos, pero para ser más exacto, es 2 propil, porque ya el conector, la valencia libre, está en el carbono número 2, ya no está en los extremos, está en el carbono medio. 2 propil o 2 propilo se le llama. Hay que tener cuidado entonces. Cuando la valencia libre está en el extremo de la cadena, lo nombramos de la manera pues normal, pero si la valencia libre de una rama está en la parte central de la cadena, hay que enumerar, ¿no? Esto es 2 propil o 2 propil. También, jóvenes, hay ramas insaturadas, o sea, ramas que tienen enlace doble o triple. Y ellos también se nombran con la terminación il. Por ejemplo, esta rama tiene 2 carbonos y un enlace doble. Proviene del eteno, porque es un alqueno. Eteno. Se va a llamar etenil, porque ahora es una rama, ya no está completo. Etenilo, o también se le puede llamar vinil. Vinilo, ¿no? Este es un radical especial. Etenil o vinilo. Esto acá, miren, tiene 3 carbonos. Un enlace doble, proviene del propeno. Pero como ahora está incompleto, es una rama, se llama propenil.
propenilo o alil, también se le llama, radical alil. Estos nombres en rojito, jóvenes, son nombres comunes en la nomenclatura ordinaria, que también se pueden usar para nombrar a los compuestos. En cambio, estos acá son nombres yupac, ¿no? Etenil, propenil, 2-propil, ¿no? Son nombres oficiales. Aquí, por ejemplo, miren, esta ramita tiene 2 carbonos con enlace triple, proviene del etino, es un alquino. Pero como acá ya es rama, está incompleto, se va a llamar etinil o etinilo, ¿no? Recuerden que para nombrar a una rama o radical se utiliza la terminación nil. No es cuando la cadena es completa. Cuando la cadena es completa, ahí se nombra con terminación ano, eno, ino o enoino, ¿no? Como los alqueninos. Solo las ramas se nombran con la terminación il. Pero hay cadenas jóvenes carbonadas ramificadas que no siempre la ramita va a ser una cadena carbonada. La rama también puede ser un elemento distinto a los que habitualmente pues, se colocan. Pueden ser inorgánicos, por ejemplo. Se puede unir una rama más grande y se une un cloro a esa rama. Se llama radical cloro. O puede ser un bromo, se llama radical bromo. O puede ser un OH, esto se llama radical hidroxi. O puede ser el NH2, se llama radical amino. Estos radicales distintos a los carbonados tienen nombres especiales que hay que recordar los jóvenes para los problemas. Más adelante se verá incluso, jóvenes, que los hidrocarburos cíclicos y aromáticos, o sea, los de cadena cerrada, y los aromáticos también pueden formar radicales, ¿no? O sea, radicales que se van a nombrar con il, igualito, ¿no? Il. Solo los que no tienen carbono, como este cloro, bromo, OH o NH2, tienen nombres especiales, ¿ah? El resto de los radicales que tienen carbono se nombran con la terminación il. Bien, vamos a finalizar con esto ya para desarrollar los ejercicios. Viendo la nomenclatura de los hidrocarburos ramificados. Ya sabemos cómo nombrar a los lineales, ¿ah? A los alcanos, alquenos y alquinos. Y alqueninos, ¿no? Ahora vamos a ver a los ramificados. Y para nombrar a los ramificados, jóvenes, se sigue una serie de reglas, que son hasta 20 reglas según la YUPAC, ¿no? Para cubrir todos los casos posibles de nomenclatura, de nombres. Aquí lo hemos resumido en 6 u 8 reglas y todas no se aplican al mismo tiempo. Eso depende, jóvenes, de la estructura del compuesto. A veces se aplican solamente 2 de ellos o 3 de ellos, ¿no? Como vamos a ver. Pero para llenar los vacíos hemos colocado lo más importante. Primera regla. Cuando tengamos un hidrocarburo ramificado, solo cuando sea ramificado, se va a escoger, jóvenes, una cadena carbonada principal, ¿no? Esa va a ser nuestra cadena de referencia, la cual debe poseer la mayor cantidad de carbonos. Voy a escoger la cadena más larga. No necesariamente es la cadena lineal, ¿eh? Puedo irme, jóvenes, de arriba hacia abajo, hacia el costado, luego volver hacia abajo. Debo buscar la cadena que tenga más carbonos. En el caso de los alcanos, cuando solamente hay enlaces simples, si hay varias opciones, jóvenes, con el mayor número de carbonos. Por ejemplo, yo tengo una cadena ramificada donde tengo 3 posibilidades de 12 carbonos. ¿Cuál de ellas voy a escoger si las 3 pues tienen el máximo, no? La regla YUPAC dice que cuando hay varias posibilidades para una cadena principal de mayor número de carbonos, se va a escoger aquella que tenga mayor número de ramas, mayor número de radicales, la que tenga mayor cantidad de ramas. Esa va a ser la principal, ¿eh? Y va a encontrar siempre solamente una posibilidad. Con mayor número de carbonos puede encontrar muchas posibilidades, ¿no? Pero con mayor número de ramas y mayor número de carbonos solamente va a encontrar una en cada caso. Por eso hay que escoger a la que, además de poseer mayor número de carbonos, tenga la mayor cantidad de ramas. Primera regla. Segunda regla. En el caso de los alquenos y alquinos y alqueninos ramificados, la cadena principal, jóvenes, debe de contener, en la medida de lo posible, la totalidad de los enlaces múltiples. O sea, los enlaces dobles y triples deben estar en la cadena principal. Si es posible, todos, ¿ah? Va a haber algunos casos, jóvenes, donde ahí se va a escapar algún enlace doble o triple, pero si podemos incluir a todos, ¿no?
en la cadena principal sería lo correcto. Muchas veces esto se logra en detrimento del número de carbonos. Es decir, con la intención de yo incluir en la cadena principal a todos los enlaces dobles o triples, no siempre la cadena principal va a tener el mayor número de carbonos. Pero si tiene a todos los enlaces múltiples, ya está bien. Ya está bien, ¿no? O sea, hay que buscar, en la medida de lo posible, en la cadena principal deben estar incluidos todos los enlaces dobles y triples. Así no logre el mayor número de carbonos, pero sí incluyo ahí todos los enlaces dobles y triples, es la forma correcta de nomenclatura. Tercero, una vez, jóvenes, que escogí la cadena principal, se cumple que todo lo que queda fuera de ella vienen a ser radicales, ramas, sustituyentes o restos de cadena, ¿no? Las ramas, las que se van a nombrar con ili, ¿no? Los radicales orgánicos que poseen carbono se nombran, como hemos mencionado, con la terminación ili, ¿no? En función al número de carbono. Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil y así, ¿no? En el caso de que provengan de alquenos o alquinos, la terminación se adecua, ¿no? Por ejemplo, eteno no lo voy a llamar etil, ¿no? Lo voy a llamar etenil, porque ya hay un etil para el etano, ¿no? El eteno lo voy a llamar etenil, y el etino lo voy a llamar etinil, porque si no los tres se llamarían etil, no habría ninguna diferencia, ¿no? Etano es etil, eteno es etenil, etino es etinil, por eso se adecua la terminación nil, ¿no? Los radicales inorgánicos, o sea, que no tienen carbono, se nombran con sus nombres específicos, ¿no? O sea, si es cloro, lo llamo cloro. Si es bromo, lo llamo bromo, ¿no? Con sus nombres. Si es OH, se llama hidroxi, y es un nombre, pues, fijo, ¿no? Y si se repiten jóvenes radicales iguales, para simplificar, vamos a utilizar prefijos de cantidad. Por ejemplo, si hay dos radicales metiles, no voy a decir metil en el nombre, ¿no? Voy a poner dimetil, para simplificar. Si hay tres cloros en esas posiciones, no voy a poner pues cloro en el nombre, ¿no? Voy a colocar tricloro, porque son tres cloros. Tres cloros, y así. Se enumera, la siguiente regla, la cadena principal por el extremo más cercano a un enlace múltiple, doble o triple, si los hubiera. O sea, la cadena principal se debe enumerar por el extremo más cercano a un enlace doble o triple si los hubiera. Si no hay enlace doble o triple, o sea, si es un alcano, se enumera por el extremo más cercano a un radical, a una rama. Por el lado más cerquita a una rama. Ahora, si hubiera coincidencias, ¿no?, en la numeración, por ejemplo, por un extremo y por el otro los números son los mismos, en las posiciones se considera el orden alfabético, jóvenes, de los radicales. Para ello el nombre de los radicales, ¿no? Etil, metil, E va primero antes del alfabeto, M va después, ¿no? Entonces voy a enumerar por el etil, se dice. Orden alfabético, ¿no? Cuando hay coincidencias en la numeración. En el caso de los eninos, cuando hay enlace doble o triple, si hay coincidencia, jóvenes, en la posición del enlace doble o triple por cualquiera de los extremos, porque ahí hay enlace doble o triple, la regla dice que hay que numerar por el extremo más cercano al enlace múltiple, doble o triple, pero si por los dos extremos la numeración es la misma para el enlace doble o triple, se escoge, jóvenes, de preferencia el enlace doble. Se va a priorizar el enlace doble para la numeración, salvo la presencia de otro enlace múltiple, ¿no? Si hay dos enlaces dobles y un enlace triple, ¿no?, y la numeración pues por los extremos son iguales, voy a analizar, jóvenes, el segundo enlace múltiple y voy a buscar de que tenga la menor numeración. Ya se busca la menor numeración cuando hay más de dos enlaces múltiples en la cadena. Si hubiese solamente dos, un doble y un triple, y están en la misma posición por los extremos, se escoge el doble. Pero si hay más de dos, ya se busca la menor número, ¿no?, para la numeración de esa cadena. Por último, y esta es la parte principal, el nombre del compuesto viene así. Primero vamos a nombrar a los radicales, a las ramas, en orden alfabético según la primera letra pues de su nombre, ¿no? E indicando su posición con un número que me indique en qué carbono está de la cadena principal.
seguido del nombre de la cadena principal. Y la cadena principal se va a nombrar como si fuese una cadena lineal, como alcano, alqueno, alquino, o sea, con terminación ano, eno o ino. Solamente las ramas se nombran con il, por si acaso. En el caso de un alqueno o alquino, ya saben, jóvenes, que la posición del enlace doble y triple se indica, hay que indicar la posición del enlace doble o triple. Bien, estas reglas, como ven, pueden crear pues cierta complejidad o complicación. Sin embargo, en los problemas vamos a ver que no se va a utilizar pues todo, ¿no? Se va a utilizar solamente algunos de ellos, dependiendo de la estructura pues del compuesto. Ahora, la IUPAC, jóvenes, es el máximo organismo de la química, el que se encarga de poner pues, los nombres correctos y las fórmulas correctas para todas las sustancias. Y se basa pues en una serie de reglas que hacen que el compuesto tenga un solo nombre correcto, o sea, no haya ambigüedad, ¿no?, en los nombres. Solamente hay un nombre correcto para cualquier compuesto pues químico, ¿no? No hay ambigüedad. En cambio, si utilizamos la nomenclatura común, que no es oficial, puede haber varios nombres pues para un mismo compuesto, ¿no? Y no es así. Debe ser solamente uno y la IUPAC lo admite. Sin embargo, para hacer estos nombres más sencillos, la IUPAC admite, jóvenes, algunas ramitas en los ramificados con nombres especiales que hay que recordar, ¿eh? La IUPAC emplea los nombres comunes ISO, ¿no? También denominado SEC, o la forma NEO, o los nombres TER. Estos nombres ISO, SEC, NEO, TER se utilizan en la nomenclatura común, pero la IUPAC lo puede admitir al momento de nombrar un compuesto. ¿Cuándo se utiliza el término ISO, o SEC, o NEO, o TER? En estas estructuras, por ejemplo. Estos todos son ramas, ¿eh? Todos son ramas que pueden ir unidas a cadenas carbonadas largas y se van a nombrar pues de esta forma. Cuando vean una estructura de este tipo, Y, en forma de Y, con 3 carbonos, se va a llamar isopropil. Que va a ser muy común en los compuestos, por eso la IUPAC lo admite. Porque aquí su nombre oficial sería propilo o 2-propilo, o 2-propil. Pero la IUPAC admite este nombre, isopropil o isopropil. Esta es también la forma Y, pero de 4 carbonos, isobutilo. Butil es para 4. Es de la forma Y de 5 carbonos, isopentil. Pentil es para 5 carbonos. Estas son las formas ISO, ¿eh? Las formas ISO porque tienen forma Y. Todos llevan ISO. El nombre que viene ya tiene que ver con los carbonos. Propil, butil, pentil, ¿no? Pentil. Aquí, por ejemplo, este es isoexilo, porque forma Y, pero con 6 carbonos, ¿no? Los neos son así, jóvenes, en forma de cruz. En forma de cruz. Ahí este neo tiene 5 carbonos, pues se lo llaman neopentilo. También hay neoexilo, neoeptilo, dependiendo cuántos carbonos, ¿no? Y esto de acá, miren, es la forma SEC, butilo. Butilo porque tiene 4 carbonos, pero la valencia libre que conecta la cadena más grande está en un carbono secundario, por eso le llaman sec-butil. En cambio acá, miren, acá esta estructura, la valencia libre que conecta, ¿no?, a una cadena más grande está en un carbono terciario, por eso lo llaman ter. Ter, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 carbonos terpentilo. Esto también es ter, pero hay 4, terbutilo. Estos términos se utilizan, jóvenes. La IUPAC lo admite. No debería ser así, porque esto en realidad se puede nombrar según las reglas oficiales, pero la IUPAC, como son de uso común, los acepta. Sobre todo estos dos. El isopropilo, que casi siempre se va a repetir en las moléculas, y el neopentilo. Es lo que más se van a repetir, ¿no? Entonces, si vemos estructuras así o así, en vez de llamarlo pues con el nombre oficial, lo voy a llamar neopentilo, isopropilo, o isopropil, neopentil, ¿no? Porque los radicales se nombran con il. Y así. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Bien, con ello culminamos la parte teórica. Vamos a desarrollar los problemas de la práctica, donde vamos a aplicar estos conceptos que hemos visto, ¿sabes? Bien. Problema número 1, fíjense esa estructura. Esto es un hidrocarburo ramificado con enlaces simples.
Esto es un alcano ramificado. ¿Qué nombre va a tener? Entonces la regla YUPAC dice, ¿no?, que en primer lugar hay que escoger la cadena carbonada más larga como cadena principal, ¿no? Si vemos, mira, la cadena lineal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Pero si yo empiezo por acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O sea, hay una posibilidad mayor. Y la cadena principal no necesariamente es la cadena lineal, sino la cadena que tenga más carbonos y más radicales. La otra posibilidad sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También 8. Dos posibilidades, ¿no? De 8. Nos vamos aquí hacia abajo o nos vamos de aquí hacia acá. ¿Cuál de ellas es la correcta? La que tenga más ramas, pero en realidad las dos tienen la misma cantidad, o sea, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Sería así. Si vamos de aquí, jóvenes, de frente, ¿qué queda fuera de frente? Queda esto de acá, una rama, otra rama, otra rama, 3 ramas. Si nos vamos de aquí hacia abajo, también queda 3 ramas, ¿no? Esto de acá y esto de acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Son estructuras equivalentes. Entonces, ¿cómo se va a nombrar este compuesto? Sería así. Para nombrar entonces a los alcanos ramificados, se escoge la cadena principal, que es la más larga. De haber coincidencias, ¿no?, se escoge aquella que tiene el mayor número de radicales. Aquí hay 2 coincidencias, ¿ah? Para 8 carbonos. Los dos son equivalentes, entonces se puede escoger cualquiera. Las otras posibilidades son menores, ¿ah? Porque si yo empiezo de aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? La otra posibilidad sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Una cadena más cortita, 1, 2, 3, 4, y así. La más larga viene a ser pues 8. Entonces yo voy a escoger esta opción de acá, como cadena principal. Esto va a ser la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo voy a estirar. Al estirar funcionaría como una cadena lineal. ¿Cómo se llamaría solamente esta partecita? Mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos y es un alcano, se llamaría octano, la cadena principal. Octano. Y ya iría buscando pues en las alternativas, ¿no? Pues la B y la D, porque al final se nombra la cadena principal. Octano. Lo que queda afuera son ramas. Y esas ramas se nombran, jóvenes, con la terminación I. Y con números que indican sus posiciones. ¿Quiénes son las ramas acá? Miren. Esta rama, un carbono se llama metil. Esta rama también un solo carbono metil. Cuando hay 2, se repiten, hemos dicho, esto podemos simplificarlo como dimetil, en vez de colocarnos metil, metil, dimetil. En cambio, esta rama posee 2 carbonos. Es etil. En orden alfabético, esto va a ir primero. Etil antes de metil. Pero hay que enumerar para saber en qué lugares están las ramas, ¿no? La regla dice, jóvenes, que la numeración se empieza por el extremo más cercano a un enlace doble o triple. Como aquí no hay enlace doble o triple, se empieza por el extremo más cercano a una rama. Entonces, si empezamos por acá, miren, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Acá está, pues, una rama, ¿no? Si empezamos por acá, 1, 2, 3, acá está, pues, una rama. O sea, hay coincidencia, ¿no? Entonces, vamos a analizar la segunda rama. ¿Quién está más cerca, no? Por acá la segunda rama sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, por acá sería 1, 2, 3. Siempre se busca la menor numeración, jóvenes, para los radicales. Por eso se enumera siempre por el extremo más cercano a un radical. Entonces vamos a enumerar por acá. 1, carbono 2. Esto sería carbono 2. Voy a colocar solamente los números más importantes. Carbono 2, esto es 3. Esto sería 4, 5. Esto sería carbono 6, carbono 7, carbono 8. Por eso la cadena principal es el octano. Pero la regla dice que primero se nombran las ramas en orden alfabético con su numeración, seguido del nombre de la cadena principal, que sería el octano. Entonces, en orden alfabético primero iría el etil, ¿no? Sería pues aquí 6 etil. Luego vienen los metiles, ¿no? En la posición 3, 3. He puesto los dos números de frente para simplificar. 3, 3, dimetil. Noten que va antes de M, ¿eh? Por eso el orden alfabético. Este de azul son las ramas y la cadena principal es octano, ¿no? 6 etil, 3,3 dimetil, octano.
La respuesta sería la D. 6 etil, 3,3 dimetiloctano. Ahora, si ustedes hubiesen enumerado por acá, los números cambiarían acá y habría otra respuesta, pero no sería la correcta. La correcta siempre es con la menor numeración. ¿Cómo me doy cuenta que es la menor numeración? Sumo, jóvenes, estos números. O sea, 6 más 6 me da 12. En cambio, si yo hubiese empezado por aquí, mira, sería 1, 2, 3. El número sería 3. 4, 5, 6. Sería 6, 6. Serían 12. Más estos 3 serían 15, ¿no? La suma sería grande. Aquí solamente la suma es 12. La menor numeración. Clave D. Bien, aquí, jóvenes, en el problema 2, me piden indicar dos cosas, ¿no? La atomicidad y masa molar en gramos por mol del siguiente compuesto orgánico. 3,4 dietil, 2 metil nonano. Entonces, este es un alcano, ¿eh? Porque la terminación pues es ano, es un alcano. Significa, jóvenes, que yo puedo averiguar su fórmula. Los alcanos tienen fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2. Lo que me faltaría únicamente sería saber cuántos carbonos tiene. Y eso se puede deducir, jóvenes, del nombre del compuesto. Es ramificado, ahí se indican las ramas. Las ramas tienen un nombre de acuerdo a cuántos carbonos tiene. Y la cadena principal también tiene un nombre de acuerdo a cuántos carbonos tiene. O sea, me bastan los carbonos para conocer la fórmula. Si conozco la fórmula, puedo saber la atomicidad y puedo saber la masa molecular. Los alcanos tienen esta fórmula, ¿recuerdan? Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Entonces, si yo quiero la atomicidad, debo saber cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene. O sea, debo conocer N. Y para conocer la masa molecular, igualito, esta es la fórmula. Entonces, miren, el nombre 3,4 dietil 2 metil nonano me va a dar información de cuántos carbonos tiene. Ojo, que aquí solamente los nombres, ¿ah? Porque los números no son carbonos, hemos dicho. Los números son posiciones nada más. O sea, me va a interesar esto de acá y esto de acá. Solamente los nombres, ¿ah? Observando ello puedo deducir lo siguiente. Miren, acá. Etil. Etil tiene 2 carbonos, ¿cierto? Pero este es dietil, o sea que hay 2 etiles. En total aquí tendríamos 4 carbonos, porque cada et es 2 carbonos, el diet sería pues 4 carbonos. Luego aquí miren, ¿no? Metil es un carbono. Nonano, non es 9 carbonos. Entonces, todos estos carbonos están en la cadena. Los números no cuentan, a los números son posiciones nada más. Entonces, podemos decir que la cadena principal, o sea, el hidrocarburo en general, tiene 14 carbonos. La cadena principal tiene 9, pero las ramas en total hay 5. 14 carbonos en total. N vale 14, o sea, voy a reemplazar 14 acá. Y los hidrógenos se pueden reconocer, ¿no? La fórmula sería así. Carbono 14, hidrógeno el doble, que es 28 más 2 sería 30. Esta es la fórmula. La masa molecular sale de ahí, pues habría que sumar 14 carbonos. Cada carbono vale 12. Acá no se ha colocado, deberían haberlo colocado. Cada hidrógeno vale 1. 14 por 12 más 30 sale 198. Y me piden también la atomicidad. La atomicidad, jóvenes, es el número de átomos que hay en la fórmula, ¿no? Hay 14 carbonos, 30 hidrógenos, la atomicidad sería 44, ¿no? 14 más 30, 44. Por eso la respuesta sería pues la C. Aquí no es necesario, muchachos, hacer el dibujo de la estructura, porque ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Colocar 9 carbonos para el nonano, enumerar, y en la posición 2 poner una ramita metil, en la posición 3 y 4 poner 2 ramitas etiles, ¿no? Y se puede hacer el dibujo, pero aquí no es necesario. Bien, vamos a nombrar, jóvenes, este alcano. También es un alcano, fíjense, porque solamente hay enlaces simples. Hay enlaces simples. Ya hemos visto la regla. Hay que escoger la cadena carbonada más larga. Y si hay varias posibilidades, hay que escoger aquel que tenga mayor número de ramas. A ver, posibilidades. Si empiezo por acá, miren, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia arriba. 7. Otra posibilidad sería, pues, empezar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es menos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 es menos. Otra posibilidad sería, pues, acá hay dos carbonos, fíjense, ¿eh? Dos carbonos, 3, 4, 5, 6. También es menos, la más larga es 7, ¿no? ¿No? O aquí sería 2, 3, 4, aquí 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? O así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Aquí también hay otra posibilidad, miren, ¿ah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual que esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay dos posibilidades de 7. Ahora, ¿cuál de ellos voy a escoger? La regla dice cuando hay varias opciones hay que buscar aquella que tenga más ramas. Si yo escojo, miren de acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto como cadena principal, 7, no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tendría solamente dos ramas, fíjense, esto cadena principal tendría, todo esto acá sería una rama y todo esto acá sería otra rama, dos ramas. En cambio, si escojo aquí de 7, ¿cuántas ramas tendría? Tendría esta ramita, esto también sería rama, esto también sería rama. 4 ramas, ¿no? Si escojo esto acá de 7, ¿eh? Sería una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas. Entonces voy a escoger eso porque la cadena principal, aparte, ¿no? En los alcanos de tener mayor número de carbonos, debe tener mayor ramificación. Entonces debe ser así, cadena principal. Porque si hubiese escogido jóvenes acá, solamente todo esto hacia arriba, todo esto sería una sola rama. En forma de cruz sería pues el neo, ¿no? Este es Y, forma iso, hemos dicho, ¿eh? Pero mejor escojo así porque aquí tendrían pues 4 ramas, ¿no? Bien, voy a identificar las ramas. Esto, un carbono metil sería dimetila. Este tiene 2 carbonos, es etil. Esto tiene 3 carbonos en forma de Y, es iso, ¿no? Isopropil. Y la cadena principal tiene 7 carbonos, es un alcano, heptano, se llamaría heptano. Hep para 7, ¿no? Pero hay que enumerar para indicar las posiciones de las ramas. Siempre por el extremo más cercano a una rama, ¿no? Si empezamos por acá sería 1, 2, 3, 4, acá estaría la rama. Si empezamos por acá sería 1, 2, acá está la rama. Me conviene empezar por acá. Sería carbono 1, este carbono 2, carbono 3, este carbono 4, este sería carbono 5, este es 6 y este es 7. Solamente las partes importantes se enumera. Esto no tiene nada, es en la parte final. Entonces, en orden alfabético, ¿cómo iría? Etil, ¿no? Primero, luego metil, luego iso, pero no. Es E, I, M, ¿no? En el alfabeto. Etil, iso, metil, ¿no? En orden alfabético, primero sería el etil, iso, luego el metil, ¿no? Entonces, el nombre sería así. 3-etil, acá está, miren, la E, orden alfabético. 4, la posición 4 está el isopropil y en el 2,2, porque aquí hay dos radicales, 2,2, dimetil, este D no se cuenta el nombre alfabético, ¿no? De metil y seguido de la cadena pues, principal que es el heptano. La cadena principal se nombra siempre como alcano, alqueno o alquino. El resto sí con terminación il, porque son ramas, ¿no? Etil, isopropil, dimetil. Estos jóvenes para simplificar, porque si no tendría que escribir por separado. 2-metil, luego otra vuelta 2-metil, mejor 2,2 dimetil, ¿no? Sería pues el nombre correcto, la clave, como pueden ver, es la C. 3-etil, 4-isopropil, 2,2 dimetil, heptano. Bien, este es un radical, jóvenes, que vamos a nombrarlo en nombre no oficial, ¿no? Porque no me dice el nombre yupa acá, solamente el nombre, ¿no? A ver, notan, muchachos, que este radical, porque no es completo, acá le falta un lugar, ¿no? Tiene 4 carbonos, proviene del butano, sería butil. Butil, ¿no? Por eso todo acá está butil. Pero ya estos términos de aquí es donde debo diferenciarlo, ¿no? Esto no tiene forma de Y, cuando tiene forma de Y es iso. N, jóvenes, es cuando es normal, o sea, cuando la valencia libre está en los extremos, pero esto no está en el extremo, está acá. Y ter y sec depende, jóvenes, de el carbono que tenga la valencia libre. Este carbono que sostiene esta valencia libre tiene 2 enlaces con otros carbonos, entonces es un carbono secundario. El nombre sería sec-butil, porque es secundario, ¿no? O sea, la respuesta sería la D.
Eso lo hemos visto, jóvenes. Cuando tiene un carbono se llama metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos propil, 4 carbonos butil. Este es el N-butil, el normal butil, o sea, el de acá, pero donde la valencia libre esté en el extremo. El problema es que la valencia libre no está en el extremo, sino en este caso tenemos la valencia libre acá, en este carbono CH, que es un carbono secundario. Su nombre oficial, YUPAC, sería 2-butil, porque aquí está la valencia libre. Pero su nombre común sería sec-butil, porque este es un carbono secundario, ¿no? La clave sería pues la D. Clave D, ¿no? Aquí inclusive he puesto los números, ¿ah? Se numera 1, 2, por eso es 2-butil, pero el nombre común no utiliza numeración, simplemente es sec-butil. Bien, problema 5. Este problema 5 ya se deduce, jóvenes, del capítulo de reacciones químicas, ¿ah? Dice, en un hidrocarburo el número de hidrógeno es el doble del número de carbonos. Este es un alqueno, ¿no? Porque la fórmula carbono N, hidrógeno 2N es un alqueno. Y aquí todos son alquenos, miren, ¿ah? Carbono 5, hidrógeno 10, carbono 6, hidrógeno 12, carbono 4, hidrógeno 8, carbono 2, hidrógeno 4. Siempre los hidrógenos son el doble de los carbonos. Eso es un alqueno. Me dicen a mí, jóvenes, ¿cuál de estos alquenos, cuando reacciona, ¿no? completamente, cuando combustiona completamente, lo hace con 6 moléculas de agua, de oxígeno, perdón, con 6 moléculas de oxígeno? Entonces yo debo llevar a reacciones químicas con todos ellos para generar, jóvenes, productos, y al balancearlo debo hacer o debo observar que una de estas moléculas reacciona con 6 moléculas del oxígeno. O sea, el coeficiente de ellos va a ser 1 y el coeficiente del oxígeno va a ser 6. Ahora, ¿qué se genera, jóvenes, cuando un combustible, porque estos de acá son combustibles, reacciona con el oxígeno? Cuando reacciona completamente, genera combustión completa, siempre el producto es CO2 y agua, si ustedes recuerdan, ¿no? Pues aquí tenemos que recurrir a la teoría de reacciones químicas, ¿no? Se sabe que la combustión completa representa una reacción química con una ecuación química definida. Su ecuación es esta, ¿no? Acá se coloca el combustible, que puede ser cualquiera de ellos, se suma el O2 y siempre se va a terminar con CO2 y agua. Y acá aparece una llama no luminosa que hemos visto, jóvenes, en el capítulo de reacciones, que es una llama de este tipo, ¿no? Esto solamente para ilustrar, pero la ecuación es hasta acá. Yo debo, jóvenes, colocar el acá, el acá, el acá y el acá, y buscar en cuál de ellos, luego de balancear la ecuación, el número sea 1 para él y de él sea 6, porque me están diciendo que va a reaccionar con 6 moléculas de oxígeno. Entonces ustedes van a observar que se va a cumplir para la C. Van a ser para todos, ¿no? Pero se va a cumplir para la C. Luego el alqueno de las alternativas, que cumple que una mol de él reacciona con 6 moles de oxígeno, o sea, con 6 moléculas, va a ser pues esta sustancia, la C. ¿Por qué? Porque cuando yo coloque esto acá y complete la ecuación y lo balancee, va a ser así. Miren, a carbono 4, aquí voy a reemplazar 4. Hidrógeno 8, aquí voy a reemplazar 4. Los oxígenos, miren, aquí reemplacé 4, sería 8 oxígenos, más estos 4 serían 12, significa que aquí debo multiplicar por 6, porque 6 por 2 me daría 12, ¿no? Esta es la ecuación balanceada. Miren acá, 4 carbonos, 8 hidrógenos, acá están los 8 hidrógenos, 12 oxígenos, acá están, miren, 4 por 2, 8, más estos 4, 12. En esta ecuación se observa que una molécula de ese hidrocarburo reacciona con 6 moléculas de oxígeno. Por eso la clave sería pues la C. El resto va a reaccionar con otra cantidad de moléculas, no con 6. Pero ustedes tienen que probar con todas, ¿eh? Para llegar a la respuesta. Bien, problema 6. Noten, jóvenes, aquí que tenemos un alqueno, porque hay enlace doble, ¿no? Este es un alqueno, pero es ramificado. Es insaturado, sí, porque los que tienen enlace doble y triple son insaturados. Es olefínico, sí, porque los alquenos se llaman olefinas, hemos dicho, ¿eh? Alcanos o parafinas, alquenos o olefinas, alquinos o acetilenos. La primera es verdadera. Contiene un solo enlace pi, acá está, pues en el enlace doble hay un pi y un sigma.
El resto todos son enlaces sigma, ¿sabes? Porque recuerden que son enlaces simples y los hidrógenos también forman enlaces simples, todo enlace simple es sigma, ¿no? Ahora, su nombre es esto de acá, dice. Esto sí hay que hacerlo, jóvenes, de acuerdo a las reglas, porque lo primero es verdadero, insaturado, olefínico, un solo enlace pi es correcto. Vamos a verificar si esto es verdadero o falso. Bien, entonces la estructura del problema muestra un hidrocarburo alqueno por enlace doble, ¿eh? Es una olefina entonces, ¿no? Es insaturado, por eso la primera afirmación es verdadera. Y posee un solo enlace pi en la estructura, ¿no? Que estaría acá. Aquí, fíjense, en esta zona, acá está el enlace pi, el otro sería sigma, ¿no? Un solo enlace pi. O sea, la primera y la segunda son verdaderos. Pero el nombre ya hay que verificarlo, ¿no? Para la nomenclatura, jóvenes, la regla dice que en la cadena principal debe estar incluido el enlace doble, ¿eh? O sea, por aquí debo empezar necesariamente, ¿no? Porque debe estar incluido el enlace doble. Entonces, avanzo y cuento los carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para arriba también, 1, 2, 3, 4, 5. Pero para abajo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque acá hay 2 carbonos. Esta sería la cadena más larga. Esta va a ser la principal, la cadena más larga. Entonces, escogería a estos jóvenes como cadena principal. Esta es la más larga. Estos serían los radicales, ¿ah? Metil, metil, dimetil. En esta posición, por eso hay que numerar. Ahora, la numeración, jóvenes, se hace por el extremo más cercano al enlace doble o triple si los hubiera. Aquí sí hay, ¿no? Entonces voy a enumerar por acá, sería carbono 1, esto es el 2, esto es el 3, esto es el 4, y aquí estaría el 5 y el 6. Significa, jóvenes, que la cadena principal tiene 6 carbonos y un enlace doble se llamaría hexeno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque acá hay 2 carbonos. Hexeno. Y aquí dice penteno, por lo tanto la tercera ya es falsa, ¿no? Ya es falsa. Bien, entonces el nombre sería así, ¿eh? Sería 4,4, ¿no? 4,4, ahí están los metiles, ¿no? Hay 2 metiles, 4,4, seguido de la cadena principal, que sería hex, 6 carbono, y en el 1 está el heno, pues, ¿no? 1 hexeno. Así se llamaría. Y no concuerda, porque aquí dice que termina en penteno. Penteno sería si hubiese 5 carbonos, acá hay 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es falso. La última afirmación, la clave sería la B. Bien, problema 7. Este es un alquino porque hay enlace triple, jóvenes, ¿ah? Enlace triple. Ahora, para nombrarlo, aquí también debo escoger la cadena carbonada más larga que debe incluir al enlace triple. Entonces, estos 2 carbonos deben estar incluidos, jóvenes, en la cadena principal, ¿no? Entonces, voy a hacer esto, ¿ah? A ver, ¿qué cadena escogería? Pues si me voy hacia de frente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si me voy pues hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque acá hay 2 carbonos, ¿ah? Acá hay 2 carbonos. Sería la cadena más larga. También puedo hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? También sería otra opción, que es la misma, porque estos de acá, jóvenes, son simétricos, ¿no? Parten del mismo carbono. Entonces, esa va a ser la cadena más larga. No hay otra de mayor carbono, ¿no? Por ejemplo, si empezamos por acá, sería 1, 2, 3, 4, sería cortita, ¿no? La posibilidad máxima es de 7 carbonos, incluyendo el enlace, pues, triple, ¿no? Y esto va a ser acá. Vamos a coger esto. También puedes coger, jóvenes, de acá, acá y acá, que es equivalente porque estos 2 carbonos son simétricos, ¿no? Simétricos. Bien, lo que queda afuera son radicales, metil, metil, dimetil sería, dimetil, ¿no? Dimetil. ¿Pero en qué posiciones hay que enumerar? Hay que enumerar por el extremo más cercano al enlace triple, porque el enlace triple es el que manda. Si empezamos por acá sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si empezamos por acá sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, porque acá hay 2 carbonos, ¿ah? 1, 2, 3, 4. Entonces por acá está más cerca, ¿no? 1, 2, 3, acá está el enlace. Voy a enumerar entonces por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, esto sería el 4, y aquí estaría el 5, el 6 y el 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá está el 4, ¿eh? Este sería el 5, 6 y 7. Significa, jóvenes, que la cadena principal
Se llamaría heptino. Hep para 7, ino para alquino. Heptino. Pero para ser más exacto sería, pues, el ino debe estar en el 3. ¿No? Sería hep3ino, ¿no? Hep3ino, porque el ino está en el 3. Pero hay que nombrar primero las ramas. Las ramas están en la posición 2 y en la posición 5, ¿no? El nombre sería así. 2,5, ¿no? Aquí he puesto 2,4. 2,5, dimetil, ¿no? Porque son 2 metiles, seguido de la cadena principal. La cadena principal es hep para 7, y en la posición 3 está el ino. Así sería. Sería 2,5, ¿ah? 2,5, la clave sería la C, ¿no? Si hacemos la corrección. Yo he puesto la D, ¿no? Porque es 2 y 5, o sea, los metiles están en el 5, yo he puesto en el 4, ¿no? Entonces aquí voy a corregir. Aquí sería 2,5, ¿no? Y la clave sería, pues, la C. ¿Sí? Se puede pasar, jóvenes, algunas cositas así, pero la numeración no engaña, ¿no? Esto es 2 y esto es 5. Aquí está el 5, no es el 4. Yo había puesto, pues, el 4. Ahora, hay otros nombres que también pueden concordar, jóvenes, con la estructura, pero no serían nombres correctos, ¿sabes? Porque la UPAC establece nombres, pues, secuencias o reglas específicas, ¿no? Donde no va a haber ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, si ustedes escogiesen la lineal como cadena principal, que no sería la más larga, sería, pues, radical metil, y esto sería etil, ¿no? Porque esto sería, pues, un radical etil. Y sería, pues, otro nombre que no sería, pues, correcto, ¿no? Porque en primer lugar no escogimos la cadena más larga. La cadena lineal solamente tiene 6, pero la cadena hacia abajo tiene 7, ¿no? Y después la clave es la C. Bien, para la 8 es un problema, jóvenes, como así no les vendría en el examen de admisión porque es muy largo, ¿no? Hay que hacer estructuras para 4 sustancias y hay que ver quién es correcto, ¿no? Entonces, para acelerar, jóvenes, esto, voy a utilizar la fórmula esquelética. Voy a hacer la fórmula esquelética, ¿no? Miren aquí, primer compuesto. La cadena principal es pentano. Voy a colocar 5 carbonos así en forma de zigzag, ¿no? 5 carbonos. Y en la posición 2 voy a colocar el terbutil. El terbutil tiene forma de cruz, 4 carbonos conectados, pues, al pentano, ¿no? Porque este es el 2-terbutil pentano, ¿no? Entonces la estructura sería así. Acá está, miren, pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso, en la posición 2, 1, 2, está el terbutil. Este es el terbutil porque este es un carbono terciario, el que tiene la valencia libre. Ahora, esta es la estructura. Me están preguntando si el nombre que me han dado es correcto. Vamos a ver que no es correcto. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque si ya vemos la estructura, en realidad la cadena principal no puede ser el pentano. La cadena más larga sería, pues, de 6 carbonos, porque yo no voy a escoger 1, 2, 3, 4, 5, sino escogería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cadena más larga debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ¿no? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. O también aquí 6. No puede ser, o sea, este nombre está mal dado porque no puede existir este compuesto con una cadena, pues, pentano cuando la estructura tiene una posibilidad más larga de cadena. Pues eso es incorrecto. Me estaban preguntando a mí cuál de ellos es correcto, ¿no? La B, miren, igualito, pentano, y en la posición 3, 3 y 4 voy a colocar 3 metiles, ¿no? O sea, voy a dibujar igualito el pentano, acá está, pentano, y en la posición 3, ¿no? El número por acá, miren, 1, 2, 3, acá hay 2 metiles, ¿ah? Porque es 3,3, 2 metiles, acá está un metil, y en la posición 4 también habría un metil, ¿no? Porque es 3,3,4, ¿no? Metil, metil, metil. Pero esta también estructura es incorrecta, jóvenes. ¿Por qué? Porque si los metiles están en esos lugares, en realidad la numeración debe empezar por acá, no por acá, porque siempre la numeración es la más corta, ¿no? Los números serían en realidad, pues, 2, 3 y 3, no serían 3, 3 y 4, ¿no? Los números más cortos serían, pues, 2, 3 y 3, ¿no? Porque tendría que numerar por aquí y no por aquí, como está por la estructura, ¿no? Pues eso también es incorrecto. La tercera es correcta, 3-etil, 3-metil, octano. O sea, voy a dibujar el octano en zigzag, 8 carbonos, y en la posición 3 voy a colocar un metil,
y en esa misma posición voy a colocar metil, ¿no? Sería así. Acá está el octano, ¿no? Octano. 8 carbonos. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición 3, 1, 2, 3, acá está un metil. Y acá está un etil también. 2 carbonos a etil. Es correcto, jóvenes, porque tanto la numeración como el número de carbonos es el mismo. No varía en cantidad, ¿no? Porque yo puedo empezar por aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, irme para arriba y seguiría viendo un etil, ¿no? Y un metil, ¿no? O sea, puedo numerar de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y sigue habiendo un etil en esa posición, y un metil y un etil, ¿no? Entonces, este nombre sí es correcto, porque la numeración es la más corta y la cadena, pues, de 8 es la más larga, ¿no? La última estructura, ¿no? Si retornamos en el problema, es 1 isopropil nonano. O sea, voy a dibujar el nonano, 9 carbonos, y en la posición 1 voy a colocar, pues, el isopropil. Acá está el nonano, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el 1 está el isopropil. ¿Por qué esto es incorrecto, jóvenes? Porque si yo coloco en el 1 el isopropil, la cadena más larga no sería pues el nonano, la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sería la cadena más larga y una sola ramita, que sería el metil, ¿no? No es incorrecto porque la numeración del primer radical sería pues 2, sería acá, este es el radical, ¿no? Sería 1, 2, y la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por eso está mal. Además, jóvenes, en los arcanos van a ver que nunca va a haber radical en la posición 1. No puede haber. Porque si está en la posición 1, la cadena se alarga más, ¿no? Y escogería pues otra cadena como la cadena principal. Por eso la respuesta aquí es la C. Es la única estructura correcta. El resto son incorrectos. Para el 9, esto es un alquino, jóvenes, porque tiene enlace triple, solo que aquí me están dando fórmulas condensadas, ¿no? Miren, y como no se ve claramente aquí, lo voy a desarrollar. Y ahí recién una vez que lo desarrolle, voy a escoger, pues, aplicar las reglas Joule, ¿no? Para nombrar. El desarrollo sería así, jóvenes, Fíjense. Aquí, entre paréntesis, CH3 significa que este carbono que está acá está unido a 3 CH3. Aquí lo han unido, jóvenes, ¿no? En vez de colocar estos 3 CH3, han puesto CH3 entre paréntesis 3. Entonces yo lo he desglosado, lo he separado. Acá están los 3. Luego viene el CH2, luego viene el C con el enlace triple C, luego viene el CH3. Y aquí arriba, miren, hay un C2H5. Esto también lo he desarrollado. CH2, CH3. Porque este se etila, el etil se puede estirar así. Y luego viene el CH3, CH3. Esta es la cadena desarrollada. Ya viendo la cadena desarrollada, ya puedo escoger la cadena más larga, pues la cadena más larga sería esto de acá y hacia arriba, ¿no? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la cadena más larga porque si me voy así, tendría solamente 7. Si me voy así hacia abajo, 7, ¿no? Si voy de esta manera, ¿no? También tendría pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Sería, ahora, si escojo por acá, hacia arriba, sería lo mismo, jóvenes, porque estos 3 radicales son simétricos respecto a él, ¿no? Se puede escoger cualquiera, se puede escoger el hacia arriba, que sería lo mismo que esto de acá, se puede escoger el hacia abajo, que sería lo mismo, ¿no? Entonces yo he escogido la lineal, ¿no? La lineal. Entonces ya escogí la cadena más larga que incluye el enlace triple y todo lo que queda afuera son radicales, ¿no? El número, carbono 1, por el extremo más cercano, jóvenes, al enlace triple, ya sería 1, 2, 3 y 4. Si número también por acá sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero si número por acá, las ramas estarían más cerca, ¿no? Mira, 1, 2 están las ramas. En cambio, si número por acá, 1, 2, 3 estarían las ramas. O sea, si número por este lado, el enlace triple está en el carbono 4. Si número por este lado, 1, 2, 3, también 4. Hay equivalencia, ¿no? Entonces, como ya es equivalente por los extremos para el enlace triple, voy a escoger los radicales. ¿Quién está más cerca a los radicales? Aquí 1, 2, 3. En cambio aquí 1, 2.
Está más cerca de los radicales. Esto sería el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8. Hay 4 metiles en la posición 2, 2, 6, 6. Entonces el nombre sería así, ¿no? 2, 2, 6, 6 tetrametil. Tetrametil porque son 4 metiles, ¿no? 2, 2, 6, 6 tetrametil. Y ahora la cadena principal de rojo. OC, porque tiene 8 carbonos. Y en el 4 está el himo, ¿no? En el 4 está el himo, ¿no? Octino, pero en el 4 está el himo, ¿no? Ese sería el nombre. Y como pueden ver, corresponde pues a la clave A. Entonces, cuando le ven a estructuras jóvenes así, condensadas, hay que desarrollar para visualizar bien la cantidad de carbono, ¿no? Porque uno se puede confundir ahí. Por último, el ejercicio 10, este es un alqueno, alquenino, porque en realidad tiene jóvenes enlace doble y enlace triple al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la regla dice que para nombrar un alquenino, se debe buscar jóvenes que en la cadena principal se incluya en la medida de lo posible todos los enlaces múltiples, dobles y triples deben estar en la cadena principal. Y muchas veces eso se logra sin la mayor cantidad de carbonos, ¿no? Pero se debe buscar en la medida de lo posible. En algunos casos no se va a poder incluir a todos, ¿no? Pero si se puede, pues a todos hay que hacerlo, ¿no? Bien. Primero, vamos a ver la parte teórica, ¿no? Para el alquenino el problema se tiene lo siguiente. La primera afirmación es está incorrecto. ¿Por qué? Porque, miren, hay 4 carbonos, fíjense acá, 4 carbonos que tienen enlace doble. Este carbono tiene enlace doble, él también enlace doble, enlace doble, enlace doble. 4 carbonos con enlace doble. Y aquí hay 2 híbridos sp2. Recuerden, jóvenes, que los carbonos que tienen enlace doble tienen hibridización sp2, ¿no? Y cada átomo que tiene hibridización sp2 genera 3 orbitales. 3 orbitales, ¿ah? Notan que en esta estructura hay 2 enlaces dobles con 4 átomos de carbono sosteniendo. Acá hay 2 carbonos que sostienen enlace doble, aquí también 2 carbonos, 4 átomos. Quiere decir que hay 4 átomos híbridos sp2. Y hay un enlace triple, y se sabe, jóvenes, que en el enlace triple los carbonos son sp. Hay 2 carbonos sp, ¿no? Pero no me piden carbono, lo que me piden son orbitales. Eso lo hemos dado en un cuadrito de hibridización. ¿Recuerdan cuando había hibridización sp3? El carbono tenía solo enlaces simples, 4 orbitales había. sp2, el carbono tenía un enlace doble y 2 enlaces simples, 3 orbitales. Y sp, el carbono tenía un enlace simple y un enlace triple, 2 orbitales. Entonces, si contamos los orbitales serían así, ¿eh? Como hay 4 carbonos sp2 y cada carbono tiene 3 orbitales, habría 12 orbitales híbridos sp2. 4 por 3, ¿no? Cada carbono sp2 tiene 3 orbitales. 3 más 3 más 3 más 3 nos va a dar 12 orbitales híbridos sp2. Para el 2 carbonos sp, que son los carbonos que sostienen el enlace doble, triple, perdón. Como en el enlace triple hay 2 orbitales, habría 4 orbitales en total sp. ¿No? Aquí, este carbono tiene 2 orbitales, este carbono también tiene 2 orbitales, en total serían 4 sp. Y no, como dice acá, 2 de cada uno, ¿no? Incorrecto. Ahora, para la segunda dice que su masa molecular es 228 gramos por mol. Habría que contar el total de átomos de carbono, ¿no? Ustedes cuentan, carbono sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Y cuántos hidrógenos? ¿No? 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26. ¿No? Entonces, una vez que tienen la fórmula, suman las masas atómicas y no les va a salir 228. Vamos a ver, jóvenes, que la fórmula del compuesto es carbono 16, hidrógeno 26, y cuando ustedes sumen, le va a salir 218, no es 228. Sería 16 por 12 más 26, sale 218. La tercera sí es correcta, jóvenes, porque el nombre se hace de esta forma, ¿no? Aquí está la estructura. Vamos a escoger, jóvenes, como cadena principal esto de acá. ¿Por qué? Porque ahí podemos incluir el mayor número de enlaces múltiples, ¿no?
Si yo me voy de aquí para abajo, estaría obviando este enlace triple y este enlace doble, ¿no? Se debe hacer, como dice la regla, en la medida de lo posible, incluir a los enlaces múltiples, dobles y triples en la cadena principal. Aquí no se puede, jóvenes, poner a los tres al mismo tiempo, porque si me voy hacia abajo, estaría obviando el triple, ¿no? Si esto me voy, jóvenes, hacia abajo, estaría obviando esto acá, ¿no? Pero como estos son simétricos respecto a este carbono, puedes coger esto lineal o puedes coger de acá hacia acá. Sería lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Todo lo que queda afuera son radicales. Esto es etenil, o también llamado radical vinil, lo hemos visto en la teoría. Este es forma Y es iso, ¿no? Isopropil. Estos dos carbonos es etil. Hay que numerar. La regla dice, jóvenes, que hay que numerar por el extremo más cercano al enlace múltiple, doble o triple. O sea, si empiezo por acá sería carbono 1, ahí está el enlace doble. Si empiezo por acá, carbono 1, ahí está el enlace triple. La regla dice que cuando hay coincidencia en la posición del enlace doble o triple en la cadena principal, se escoge el enlace doble de preferencia. La prioridad es escoger cuando hay coincidencia, ¿no? Ahora, si hubiese un enlace múltiple más acá, ahí sí, jóvenes, se busca la menor numeración, pero cuando hay solamente dos, un doble y triple, y equidistan, ¿no? Porque aquí es carbono 1, aquí también carbono 1, se escoge el doble. O sea, voy a enumerar por acá. Carbono 1, esto sería el 2, esto sería el 3, 4, 5, esto sería el 6, esto sería el 7, esto sería el 8 y esto sería el 9. Solamente he puesto el número para las partes principales, ¿eh? Este radical, este radical, este radical, el enlace triple, ¿no? Y el número de carbono. Entonces, el compuesto sería así. A ver, en orden alfabético, primero los radicales. 7 etil, porque E va primero, ¿no? 6 isopropil, porque I va después de la E, ¿no? 3 vinil, porque B va casi al final del abecedario, ¿no? Son los radicales. Luego, la cadena principal. Non, tiene 9. Non. En el 1 está el eno, ¿no? Y en el 8 está el ino, porque este es un alquenino, ¿no? Si ustedes borran el 1 y el 8, me sale nonenino, porque es un alquenino, es un enino, no tiene los dos enlaces. Solamente hemos puesto los números para indicar las posiciones. 1 en el eno y 8 ino. Siempre termina en ino, ¿eh? Porque hemos dicho, si tiene que enlace triple, enlace doble, el que manda en el nombre es el enlace triple, es un alquino. Químicamente es un alquino. Eso sería el nombre, y es correcto, como pueden ver en la hoja. Por lo tanto, aquí me piden cuáles afirmaciones son correctos. Sería pues la clave C, solo 3. ¿No? Solo 3. Acá está, para el último compuesto, coincide con el nombre, ¿no? Vemos 7 etil, 6 isopropil, 3 vinil, non, 1 en, 8 ino. Acá cumple, ¿eh? Fíjense, en este problema, en el enunciado dice 7 etil, 6 isopropil, 3 vinil, 1 nonen, 8 ino, ¿no? Cumple con el nombre. Solo que aquí el 1 lo han puesto fuera, esta es nomenclatura antigua, ¿no? Lo que hemos puesto es la nomenclatura actualizada. Pero ambos se usan, ¿eh? Ambos se usan. Aquí está el 1 fuera del nonen, en realidad pues debería estar dentro, ¿no? Para que el nombre sea completo acá. Acá ya lo he puesto este 1 dentro, porque en el nombre estaba afuera. Es válido también. Este es el actualizado, para que fuera de la cadena principal no haya ningún número, salvo de los radicales, porque ellos sí están fuera. La clave entonces sería pues la C. Bien, con eso culminamos entonces, muchachos, la parte de los hidrocarburos. Para finalizar, les voy a indicar, jóvenes, la tarea que van a hacer esta semana, la tarea domiciliaria. De la práctica van a desarrollar los ejercicios 2, 4 y 8. Ejercicios 2, 4 y